En esta ocasión voy a leer un escrito de Chesterton sobre la familia. Se encuentra en este libro, Herejes, y se titula así: sobre algunos escritores modernos y la institución de la familia. Se podría pensar que la familia puede, honestamente, ser considerada como una institución humana definitiva. Cualquier persona admitiría que ha sido la célula principal y la unidad central de casi todas las sociedades hasta ahora, con excepción, es cierto, de sociedades como la de los lacedemonios, que se consagraron a la eficiencia y, en consecuencia, perecieron sin dejar huella. El cristianismo, aun con la enorme revolución que produjo, no alteró esa antigua y salvaje santidad, simplemente la invirtió. No negó la Trinidad de Padre, Madre e Hijo, simplemente la leyó al revés, convirtiéndola en Hijo, Madre, Padre. Eso ya no se llama familia, sino Sagrada Familia, porque muchas cosas se vuelven sagradas al poner las patas arriba. Pero algunos sabios de nuestra propia decadencia han lanzado un serio ataque contra la familia. La han impugnado, en mi opinión, erróneamente, y sus defensores la han defendido, y la han defendido erróneamente. La defensa común de la familia es que, entre las tensiones e incertidumbres de la vida, la familia es pacífica, agradable y unánime. Pero hay otra defensa de la familia que es posible, y para mí evidente. Esa defensa es que la familia no es pacífica, ni agradable, ni unánime. Hoy no está muy de moda hablar de las ventajas de la pequeña comunidad. Se nos dice que debemos preferir los grandes imperios y las grandes ideas. Sin embargo, la ciudad, el pueblo o el estado pequeño tienen una ventaja que solo pueden no ver los que deliberadamente se ciegan. El hombre que vive en una comunidad pequeña vive en un mundo mucho más grande. Sabe mucho más de las feroces variedades y las divergencias insalvables de los hombres. La razón es evidente. En una comunidad grande podemos elegir nuestra compañía. En una comunidad pequeña, esta ya está elegida para nosotros. Así es que, en todas las sociedades grandes y altamente civilizadas, surgen grupos basados en lo que se llaman afinidades que se cierran al mundo exterior con más eficiencia que los portones de un convento. No hay nada realmente estrecho en un clan. Lo que es realmente estrecho es una camarilla. Los hombres del clan viven juntos porque todos llevan el mismo tartán o todos descienden de la misma vaca sagrada. Pero en sus almas, por el divino acomodo de las cosas, siempre habrá más colores que en cualquier tartán. Los miembros de una camarilla, en cambio, viven juntos porque tienen el mismo tipo de alma, y su estrechez es una estrechez hecha de coherencia y de satisfacción espiritual como la que existe en el infierno. Una sociedad grande existe con el objeto de formar camarillas. Una sociedad grande está destinada a la promoción de la estrechez. Es una maquinaria que se ha montado con el propósito de salvaguardar al individuo solitario y sensible de cualquier contacto con las duras y amargas transacciones humanas. Es, en el sentido más literal de las palabras, una sociedad para la prevención del conocimiento cristiano. Este cambio podemos constatarlo, por ejemplo, en la transformación moderna de eso que llamamos un club. Cuando Londres era más pequeño y sus barrios más parroquiales e independientes entre sí, el club era lo que continúa siendo en los pueblos, lo contrario de lo que ha llegado a ser en las grandes ciudades. En aquella época, el club era considerado el lugar donde un hombre podía socializar. Cuanto más progresa el engrandecimiento y la sofisticación de nuestra civilización, más deja de ser el club el lugar donde un hombre puede tener una discusión ruidosa y se convierte cada vez más en un lugar donde un hombre puede tener lo que se entiende como un momento de tranquilidad. Su objetivo es que el hombre se sienta cómodo
y hacerlo sentirse cómodo es lo opuesto a invitarlo a socializar. La sociabilidad, como todas las cosas buenas, está llena de incomodidades, peligros y renuncias. El club tiende a producir la más degradada de las combinaciones, el anacoreta lujoso, el hombre que combina la autoindulgencia de lúculo con la soledad demencial de San Simón el Estilita. Si mañana por la mañana nos encontráramos atrapados por la nieve en la calle donde vivimos, entraríamos de repente en un mundo mucho más grande y más salvaje que el que hasta entonces hemos conocido. Todos los esfuerzos del típico individuo moderno se dirigen a escapar de la calle donde vive. Primero, inventa la higiene moderna y se va a Margate. Después, inventa la cultura moderna y se va a Florencia. Después, inventa el imperialismo moderno y se va a Tombuctú. Viaja hasta el fantástico confín de la tierra. Pretende cazar tigres, procura montar en camello. Y a todo eso, sigue esencialmente huyendo de la calle en que nació y tiene siempre lista una explicación para esa fuga. Afirma huir de su calle porque es aburrida. Miente, en realidad huye de su calle porque es de lejos excesivamente emocionante. Es emocionante porque es exigente porque está viva. Puede visitar Venecia porque para él los venecianos son solo venecianos. Las personas de su propia calle son personas. Puede mirar a los chinos porque para él los chinos son cosas pasivas, hechas para ser miradas. Pero si mira a la anciana del jardín de al lado, la anciana se vuelve activa. En suma, se ve obligado a huir de la demasiado estimulante sociedad de sus iguales, constituida por personas libres, perversa, personal y deliberadamente diferentes a él. La calle de Brixton es demasiado brillante y abrumadora. El individuo moderno necesita calmarse y tranquilizarse entre tigres y buitres, camellos y cocodrilos. Esos seres son indudablemente muy distintos a él, pero no ponen su forma o su color o sus costumbres en una decidida competencia intelectual con las suyas. No intentan destruir sus principios y afirmar los propios. Los monstruos más extraños de la calle suburbana intentan justamente eso. El camello no tuerce sus facciones en una mueca de desprecio porque el señor Robinson no tiene joroba, pero el educado caballero del número 5 hace una mueca si Robinson no lleva chaleco. El buitre no se ríe a carcajadas porque el hombre no vuela, pero el militar del número 9 se ríe a carcajadas porque un tipo no fuma. La queja que comúnmente tenemos contra nuestros vecinos es, según solemos decir, que no se ocupan de sus propios asuntos. En realidad, no queremos decir que no se ocupen de sus propios asuntos. Si no se ocuparan de sus propios asuntos, los echarían por no pagar el alquiler y pronto dejarían de ser nuestros vecinos. Lo que realmente queremos decir cuando decimos que no se ocupan de sus propios asuntos es algo mucho más profundo. No es que no nos gusten, porque tienen tan poca fuerza, tan poco fuego, que no pueden interesarse por ellos mismos. No nos gustan porque tienen tanta fuerza y tanto fuego que además pueden interesarse por nosotros. Lo que nos inspira temor de nuestros vecinos, en suma, no es la estrechez de su horizonte, sino su notable tendencia a ensancharlo. Y los sentimientos de aversión frente a la humanidad ordinaria tienen en general ese carácter. No son aversiones a su fragilidad, como se quiere simular, sino a su energía. Los misántropos fingen despreciar a la humanidad por su debilidad, pero en realidad la odian por su fuerza. Por supuesto, ese retraerse ante la vivacidad brutal y la brutal variedad de los hombres comunes es algo perfectamente razonable y excusable mientras no pretenda deberse a algún tipo de superioridad. Es cuando pretende llamarse aristocracia o esteticismo o ser superior a la burguesía, cuando es necesario señalar en justicia su intrínseca debilidad. La puntillosidad es el más perdonable de los vicios, pero la más imperdonable de las virtudes. Nietzsche
que es el representante más prominente de esa afirmación pretenciosa de la puntillosidad, tiene en alguna parte una descripción ciertamente muy vigorosa en el sentido puramente literario del disgusto y el desdén que lo consumen a la vista de las personas comunes, con sus caras comunes, sus voces comunes y sus mentes comunes. Como ya he dicho, esa actitud es casi bella si la reconocemos como patética. La aristocracia de Nietzsche se reviste de toda la sacralidad que corresponde a los débiles. Cuando nos hace sentir que no puede soportar las caras innumerables, las voces incesantes, la abrumadora omnipresencia de la muchedumbre, experimentamos la simpatía propia de cualquiera que alguna vez se ha descompuesto en un vapor o se ha sentido cansado en un autobús atestado de gente. Todo hombre odia a la humanidad cuando se siente menos que un hombre. Todos hemos experimentado la humanidad como una niebla cegadora, la humanidad como un olor sofocante. Sin embargo, cuando Nietzsche tiene la increíble falta de humor, la falta de imaginación de pedirnos que creamos que su aristocracia es una aristocracia de músculos fuertes o una aristocracia de mentes fuertes, es necesario señalar la verdad. La suya es una aristocracia de nervios débiles. Escogemos a nuestros amigos, escogemos a nuestros enemigos, pero el vecino de al lado lo decide Dios. Por eso llega a nosotros envuelto en todos los descuidados terrores de la naturaleza. Es tan extraño como las estrellas, tan temerario e indiferente como la lluvia. Es el hombre, la más terrible de las bestias. Por eso, las religiones antiguas y el antiguo lenguaje de las escrituras muestran tan aguda sabiduría cuando hablan, no de los deberes de cada uno hacia la humanidad, sino de los deberes de cada uno hacia el vecino. El deber hacia la humanidad con frecuencia puede adoptar la forma de alguna elección que es personal e incluso agradable. Ese deber puede ser un pasatiempo, incluso una distracción. Podemos trabajar en un barrio pobre porque somos particularmente aptos para trabajar en un barrio pobre o porque creemos serlo. Podemos luchar por la causa de la paz internacional porque nos gusta mucho la pelea. El martirio más monstruoso, la experiencia más repulsiva, pueden ser resultado de una elección o de un gusto, por más extraño que sea. Podemos estar hechos de manera que nos gusten particularmente los lunáticos o nos interesen especialmente los leprosos. Podemos amar a los negros porque son negros o a los socialistas alemanes porque son pedantes. Pero a nuestro vecino tenemos que amarlo porque está allí. Y esa es una razón mucho más seria para una cuestión mucho más alarmante. Es la porción de humanidad cuya compañía nos ha tocado en suerte. Precisamente porque puede ser cualquiera, es todos. Es un símbolo porque es un accidente. Los hombres huyen de los entornos pequeños hacia tierras de peligros mortales. Es natural, porque no intentan huir de la muerte, van huyendo de la vida. Y este principio se aplica círculo tras círculo a todo el sistema social de la humanidad. Es perfectamente razonable que los hombres busquen alguna variedad particular del tipo humano, a condición de que estén buscando esa variedad del tipo humano y no la mera variedad humana. Es muy apropiado que un diplomático británico busque la compañía de generales japoneses si lo que busca es justamente eso, generales japoneses. Pero si lo que quiere son personas distintas de él, más valdría que se quedara en casa y hablara de religión con la criada. Es muy razonable que el genio del pueblo venga a conquistar Londres, si lo que desea es conquistar Londres. Pero si lo que quiere es conquistar algo fundamental y simbólicamente hostil y además muy fuerte, sería mucho mejor que se quedara donde está y tuviera una pelea con el sacerdote de su pueblo. El hombre de los suburbios está en lo correcto si va a Ramsgate por amor a Ramsgate, cosa difícil de imaginar. Pero si, como suele decirse, va a Ramsgate por cambiar, se equivoca. Experimentaría un cambio mucho más dramático, incluso melodramático, si saltara el muro que separa su jardín del de su vecino. Las consecuencias serían mucho más saludables que las que puede producir Ramsgate. Ahora bien, así como este principio se aplica al imperio, a la nación dentro del imperio,
a la ciudad dentro de la nación, a la calle dentro de la ciudad, también se aplica a la casa dentro de la calle. La institución de la familia merece ser elogiada precisamente por las mismas razones que la institución de la nación o la institución de la ciudad merecen elogios. Es bueno para un hombre vivir en una familia en el mismo sentido en que es bello y maravilloso para un hombre quedar atrapado en una calle a causa de la nieve. Esas cosas lo obligan a comprender que la vida no es algo que viene de fuera, sino de dentro. Y por encima de todo, esas cosas subrayan el hecho de que la vida, si es una vida verdaderamente estimulante y fascinante, es algo que por su propia naturaleza existe a pesar de nosotros. Los escritores modernos que han sugerido de forma más o menos abierta que la familia es una institución que no funciona, en general se han limitado a sugerir con mucha agudeza, amargura o pathos que los miembros de una familia no siempre están de acuerdo entre sí. Sin embargo, la familia funciona como institución justamente porque sus miembros no están de acuerdo. Es saludable precisamente por las muchas divergencias y variedades que contiene. Es, como dicen los sentimentales, igual que un pequeño reino, y del mismo modo que la mayoría de los pequeños reinos, generalmente se encuentra en una situación, y del mismo modo que la mayoría de los pequeños reinos, generalmente se encuentra en una situación cercana a la anarquía. Es precisamente porque nuestro hermano George no se interesa por nuestras dificultades religiosas, sino que se interesa por el restaurante Trocadero, que la familia tiene algunas de las cualidades vigorizantes de la nación. Es justamente porque nuestro tío Henry no aprueba las ambiciones teatrales de nuestra hermana Sara que la familia se parece a la humanidad. Los hombres y las mujeres que por buenas o malas razones se rebelan contra la familia están simplemente, por buenas o malas razones, rebelándose contra la humanidad. La tía Elizabeth no es razonable, lo mismo que la humanidad. Papá es irritable, igual que la humanidad. Nuestro hermano menor es travieso, igual que la humanidad. El abuelo es estúpido como el mundo, es viejo como el mundo. Todos aquellos que con justicia o por error quieren escapar de todo aquello, en definitiva, intentan escapar hacia un mundo más pequeño. Están desanimados y aterrorizados por la grandeza y la variedad de la familia. Sara quiere encontrar un mundo formado enteramente por actores de teatro. George quiere creer que el Trocadero es un cosmos. En ningún caso pretendo decir que huir hacia una vida más estrecha no puede en ningún caso ser lo mejor para un individuo, así como tampoco lo diría de la huida a un convento. Pero sí digo que es torpe y artificial cualquier acción tendente a hacer que tales personas sucumban a la ilusión de estar entrando en un mundo que es realmente más grande y más variado que el que les corresponde de origen. La mejor manera posible de probar la disposición de alguien a encontrarse con la variedad común de la humanidad sería que bajara por cualquier chimenea, al azar, e intentara relacionarse lo mejor que pudiera con los habitantes de la casa. Y eso es esencialmente lo que hicimos cada uno de nosotros el día que nacimos. Ese es, de hecho, el aspecto más romántico, más sublime, especial de la familia. La familia es romántica porque es un albur, es romántica porque es todo lo que dicen sus enemigos, es romántica porque es arbitraria, es romántica porque está ahí. Mientras se trate de grupos de personas elegidas racionalmente, habrá siempre una atmósfera especial o sectaria. Es cuando hay grupos de personas elegidos de forma irracional que hay personas. El elemento aventura empieza a existir porque una aventura, por su naturaleza, es algo que nos acontece, es algo que nos elige a nosotros, no que nosotros elegimos. Con frecuencia se ha dicho que enamorarse es la suprema aventura, el supremo accidente romántico. Eso es muy cierto en la medida en que por necesidad supone algo exterior a nosotros, una especie de alegre fatalismo. El amor nos atrapa, nos tortura y nos transforma. Nos desgarra el corazón con una belleza tan intolerable como la intolerable belleza de la música. Pero en la medida en que nosotros tenemos por necesidad algo que ver con el asunto, en la medida en que estamos en cierto sentido dispuestos a enamorarnos,
y en cierto sentido nos lanzamos a ello, en la medida en que hasta cierto punto elegimos y hasta cierto punto incluso juzgamos, en esa medida enamorarse no es verdaderamente romántico, en absoluto. En ese sentido, enamorarse no es la suprema aventura. La suprema aventura es nacer. Ahí entramos súbitamente en una trampa espléndida y asombrosa. Ahí vemos algo que nunca antes habíamos soñado. Nuestro padre y nuestra madre están acechándonos y saltan sobre nosotros como bandidos entre el boscaje. Nuestro tío es una sorpresa. Nuestra tía, como suele decirse, cae como una bomba sobre nosotros. Cuando ingresamos en una familia, por el mero acto de nacer, ingresamos en un mundo incalculable, un mundo que tiene sus propias leyes, un mundo que podía haber continuado sin nosotros, un mundo que no hicimos nosotros. En otras palabras, cuando ingresamos en la familia, ingresamos en un cuento de hadas. Este color, como de fábula, debería continuar tiñendo a la familia, tiñendo nuestras relaciones con ella a lo largo de toda la vida. Lo romántico es lo más profundo que hay en la vida. Lo romántico es incluso más profundo que la realidad, porque aun cuando se pudiera probar que la realidad es equívoca, nunca se podría probar que no es importante o que no es impresionante. Aun cuando los hechos sean falsos, siguen siendo muy extraños, y esa extrañeza de la vida, ese elemento inesperado o incluso perverso de las cosas tal como acontecen, resulta siempre irremediablemente interesante. Las circunstancias que podemos regular pueden volverse chatas, dar pábulo al pesimismo, pero las circunstancias ajenas a nuestro control siguen siendo perfectas para aquellos que, como el señor Micawber, pueden acudir a ellas y renovar su fuerza. La gente se pregunta por qué la novela es la forma más popular de la literatura. La gente se pregunta por qué se leen más novelas que libros de ciencia o de metafísica. La razón es muy sencilla. Las novelas son simplemente más verdaderas que los otros libros. En ocasiones, la vida puede aparecer legítimamente como un libro de ciencia, en ocasiones puede aparecer más legítimamente aún como un libro de metafísica. Sin embargo, la vida siempre es una novela. Nuestra existencia puede dejar de ser una canción, puede dejar incluso de ser un bello lamento. Nuestra existencia puede no responder a una justicia inteligible, puede no ser siquiera una ofensa reconocible, pero nuestra exigencia es siempre una historia. En el alfabeto de fuego de cada ocaso se puede leer continuará en el próximo capítulo. Si tenemos intelecto suficiente, podemos llevar a cabo una perfecta deducción filosófica y estar seguros de que lo estamos haciendo bien. Con la fuerza cerebral adecuada podemos llevar a cabo cualquier descubrimiento científico y estar seguros de estar haciéndolo bien. Pero ni con el intelecto más gigantesco podemos vivir la historia más simple o más tonta y estar seguros de que lo estamos haciendo bien. Una historia tiene detrás de sí no solo intelecto, que es en parte mecánico, sino también voluntad, que es en esencia divina. Quien escribe una narración puede enviar a su héroe a la horca, si quiere, en el penúltimo capítulo. Puede hacerlo por el mismo divino capricho por el que él, el propio autor, puede ser llevado a la horca y después incluso al infierno. La misma civilización, la caballeresca civilización europea que afirmó el libre albedrío en el siglo XIII, produjo en el siglo XVIII eso que llamamos ficción. Cuando Santo Tomás de Aquino afirmó la libertad espiritual del hombre, dio pie a todas las malas novelas de las bibliotecas circulantes. Pero para que la vida sea una historia romántica, es necesario que gran parte de ella, por lo menos, sea decidida sin nuestro permiso. Eso puede ser un fastidio si queremos que la vida sea un sistema, pero si queremos que sea un drama, es esencial. Con frecuencia puede ocurrir, sin duda, que el drama haya sido escrito por alguien que no nos cae muy bien, pero sería aún peor que el propio autor saliera de entre bambalinas y nos impusiera la fatigosa tarea de inventar el siguiente acto. Una persona controla muchas cosas de su vida,
controla suficientes cosas como para ser el héroe de una novela, pero si tuviera el control de todo, habría tanto héroe que no habría novela posible. Y la razón por la que las vidas de los ricos son en el fondo tan plácidas y aburridas es simplemente que ellos pueden elegir lo que les acontece. Son aburridos porque son omnipotentes, no sienten la aventura porque pueden producir aventuras, lo que hace que la vida siga siendo romántica y llena de posibilidades ardientes es la existencia de esas grandes, simples limitaciones que nos obligan a enfrentar cosas que no queríamos o que no esperábamos. Es inútil que los altaneros modernos hablen de encontrarse en un ambiente adverso. Abrazar el romanticismo de la vida supone estar en un ambiente adverso. Nacer en esta tierra es nacer en un ambiente adverso. Y por consiguiente, nacer en un entorno romántico. De todas esas limitaciones, esos marcos que conforman y crean la poesía y la variedad de la vida, la familia es el más definido e importante. Por eso es mal entendida por los modernos que imaginan que el romance existiría en su forma más perfecta en un completo estado de lo que ellos llaman libertad. Creen que sería romántico y asombroso que, a un gesto del hombre, el sol cayera del cielo. Pero lo que es asombroso y romántico del sol es que no cae del cielo. Ellos buscan, bajo todas las formas y apariencias, un mundo en el que no haya limitaciones, es decir, un mundo en el que no haya contornos, es decir, un mundo en el que no haya formas. No hay nada más bajo que el infinito. Ellos dicen que quieren ser fuertes como el universo, pero en realidad lo que quieren es que todo el universo sea tan débil como ellos. Y hasta aquí esta lectura del capítulo sobre la familia de Chesterton. Es el capítulo 14 sobre algunos escritores modernos y la institución de la familia de Herejes de Chesterton. Y este es el libro de Acantilado con la traducción de Estela Mastrangelo. Recomiendo todo el libro encarecidamente. Pensaba que iba a ser más corto. Leí este capítulo hace años, leí este libro hace años. Y el capítulo sobre la familia me parece una de las mejores cosas que se han escrito sobre ella. Y después de leerlo, me parece que es muy interesante la idea de Chesterton, un poco parecida en un cierto sentido a los griegos, que entendían lo perfecto como lo limitado, lo que tiene un límite, lo que tiene una forma. Y me recuerda también a otra frase de Chesterton, que no sé si aparece en este libro o en otro, en el que decía que Dios nos manda a amar a nuestro prójimo y a nuestro enemigo, porque en muchas ocasiones son la misma persona. Solo las personas que podemos conocer en profundidad y que tienen un cierto poder sobre nosotros son percibidas por nosotros como personas. Las personas que pasan por nuestra vida como personajes de película, que no tienen ningún poder sobre nosotros, son solo personajes. Espero que os haya gustado esta lectura y que os haya hecho reflexionar sobre la institución de la familia, y os recomiendo mucho leer este libro completo en esta edición. Muchas gracias.